arepas son preparaciones que se generaron durante la etapa precolombina. Antes de la llegada de los españoles, ya nuestros indígenas ya preparaban arepas, y en distintas partes de Latinoamérica le dan variaciones y connotaciones diferentes de acuerdo a la cultura. Para Colombia y Venezuela son platos fundamentales, y vamos a encontrar arepas desde la costa Caribe hasta la zona andina, todo lo que corresponde al eje cafetero, incluso lo podemos encontrar también en los Santanderes, pero obviamente con algunas variaciones de acuerdo a la zona y de acuerdo a los ingredientes que también se encuentran. En nuestro caso vamos a manejar el maíz blanco. Como pueden ver, este es el maíz blanco. El maíz blanco particularmente es mucho más seco, tiene una textura más fuerte, y para ello es necesario, para poderlo usar es necesario sumergirlo en agua durante toda la noche. Esto va a permitir que quede un poco más blando al momento de utilizarlo. Para el día siguiente, cuando ya obviamente soltó un poco, necesitamos cocinarlo. Y luego de cocinarlo vamos a obtener una masa, unos granos más homogéneos que van a pasar a ser procesados. Luego de ser procesados vamos a tener este tipo de masa. Como pueden ver, es blanca, 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 y no le agregamos sal. En este momento no tiene sal, y aunque está un poquito apelmazada, vamos a agregarle un poquito más de agua para que suelte un poquito y sea más fácil y más maleable al momento de trabajarlo. Para preparar las arepas, anteriormente las mujeres indígenas utilizaban unos metates donde podrían moler y triturar los granos. Eso les permitía a ellas, en unas labores del hogar, era tener arepas listas y preparadas para el consumo. Nosotros, en la actualidad, seguimos utilizando este manejo de estas recetas, que no ha variado mucho en todo este tiempo, solo que ya no utilizamos la harina del grano procesada, sino que tenemos pues una harina industrializada mucho más fácil de trabajar. Bueno, para ello lo que vamos a hacer es unas bolitas. Entonces, para empezar con nuestra arepita, vamos a agregarle sal. Bueno, en la costa utilizamos mucho la sal para las arepas. En la arepa paisa, por ejemplo, no lleva sal, es una arepa más simple. Y le agregamos queso, que ya debe estar ralladito. Ser generoso con el queso. Sí, tenemos que ser generosos con el queso, porque esto le va a dar una textura muy chévere al momento de asarlas, porque ese queso va a darle color a la superficie que está en contacto con la hoja de bijao. Traten de ser bastante cuidadosos al momento de mezclar, que se integren bien el queso con la masa y no queden grumos ni de queso ni de masa. Hacemos unas bolitas, unas esferas, y vamos a pasar a aplastarlas. Para poder pisarlas, nosotros usamos unas tablas forradas con vinilpel. En casa, si ustedes quieren una bolsa plástica, pueden colocar en el interior la bolita y aplanarla, y ya tenemos la superficie aplanadita de nuestra arepa, perfecta para ponerla a asar. Anteriormente las indígenas utilizaban unas parrillas de barro cocido, en donde se ponían estas bolitas de harina y de maíz a cocinar. Estas prácticas ya se han perdido, obviamente con la incorporación de otros elementos a nuestra cocina, pero les daban unos sabores bastante particulares, y eso lo vamos a encontrar en la mayoría de preparaciones tradicionales de la costa.
fácil de manejar, Más maleable. más maleable, sí, la masa es más durita y eso me facilita que la muevo, no se me cae, no se desprende, te queda bien amasadita. Para poder hacer nuestras arepas vamos a utilizar nuestras hojas de bijao, o también conocido como cigarrillo habanero. Este tipo de hoja tiene una particularidad, y es que al momento de colocar nuestras arepas y llevarlas al asador, con esta superficie de la vegetal de la hoja de bijao, le va a agregar un sabor bastante particular y al mismo tiempo la va a proteger para que la textura de nuestra arepa quede mucho más suave y crocante también al mismo tiempo en la parte exterior. Entonces vamos a envolverlas en nuestra hojita de bijao. Son con 2 vuelticas que le demos a la hoja, es suficiente. Este tipo de preparación que estamos utilizando, como hemos hablado en clase, es muy tradicional en las poblaciones indígenas, no solo en la costa Caribe, pues, sino también en el resto de América Latina. Particularmente es una forma primitiva en la cual los alimentos, además de que eran una superficie, porque también posteriormente, luego de ser cocinados, podrían ser usados como platos para poder comer el alimento ya procesado y cocido, pues obviamente le daba un valor y un sabor adicional. Ahora colocamos las arepas sobre una parrilla caliente envuelta en las hojas de bijao. Así como en otras preparaciones, estas arepas las pueden también llevar a frío antes de poner. Tenemos las arepas asadas. Como pueden ver, ellas quedan un poco marcadas por las mismas hojas de bijao, pero tienen esa particularidad que es un sabor bastante particular, porque le agrega una especie de, no sé, como de acidez, como de sabor, y que nosotros, si queremos, le podemos agregar queso. Ya la preparación la rellenamos de queso, de pollo o de carne, pero lo tradicional es que queden las arepitas así.